Entonces, la sesión. Doctora Cero, muchísimas gracias por su asistencia. Si se puede presentar para la grabación y contarnos la sesión de qué se va a tratar. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces gracias a la doctora por la breve presentación. Yo soy Orlando Acero, soy aquí nacido en Sogamoso. Soy médico, estudié en la Uni Boyacá. Trabajé varios años acá en Sogamoso, y me fui a hacer mi residencia en medicina interna en México, en la Ciudad de México, con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues luego hice la subespecialización en infectología, igual en Ciudad de México, también con la UNAM. Pues, hace como 3, 4 meses que regresé a Colombia. Y pues hace apenas como 3 semanas, poquito más, me integré a la clínica Laguito, como decía la doctora, principalmente para retomar las actividades del comité de infecciones y para liderar el programa de optimización de antimicrobianos, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. De manera inicial, pues, hablar un poquitito sobre la importancia de la resistencia a antimicrobianos, por qué es importante tener un comité de infecciones, qué hacemos en el comité de infecciones, y eh, comentar algo del perfil microbiológico de la clínica Laguito durante los meses de enero a mayo del año 2022, y posteriormente pues vamos a hablar del diseño y de la implementación del programa de optimización de antimicrobianos en la clínica. No sé si ya pueden ver mi presentación. Sí, señor, se ve perfecto. Muy bien. Listos, entonces, pues, yo creo que ya vamos a comenzar. Entonces, como les comentaba, entonces la resistencia antimicrobiana es un problema internacional, y esto porque tiene un impacto pues muy importante en los desenlaces clínicos de los pacientes. Esto pues, si hay una infección intrahospitalaria, pues es algo que va a aumentar el tiempo de estancia intrahospitalaria, va a aumentar la morbilidad e incluso la mortalidad de los pacientes, y pues también, no menos importante, los costos de atención. Y pues algo pues muy relevante en los últimos años es que las bacterias resistentes a antibióticos ya no están reservadas solo al uso hospitalario, ya no están reservadas solo a la UCI como era hace mucho, sino que ya las estamos viendo en la comunidad. Entonces estos gérmenes resistentes con mecanismos de resistencia importantes ya están llegando desde la comunidad. Entonces, por eso se hace muy importante. La Organización Mundial de la Salud pues ya ha lanzado alertas, campañas para optimizar el manejo de antimicrobianos y sobre todo para prevenir las infecciones. En esta publicación pues se prevé que para el año 2050 la principal causa de mortalidad, ya por encima del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, van a ser las complicaciones por infecciones por microorganismos resistentes a los antimicrobianos. Se prevé que más o menos 10 millones al año de personas van a morir por esto. Entonces, por eso es que desde ya tenemos que tomar acciones para evitar llegar a esto. Entonces, pues una de las acciones que se está tomando a nivel mundial es la creación de comité de infecciones en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Qué hace el comité de infecciones? Pues se va a encargar de monitorear la presencia, la incidencia y la prevalencia de infecciones en los diferentes servicios, pues ejecutar planes de acción que prevengan la incidencia y la transmisión de estas infecciones, hacer vigilancia epidemiológica, sobre todo en las áreas críticas, especialmente en las unidades de cuidado intensivo, lo que es lo concerniente al PROA, que es el promover el buen uso de antimicrobianos, verificar los métodos de desinfección y esterilización de superficies y de instrumental médico, que también pues tiene un impacto sobre la incidencia de infecciones, el control, la investigación de los brotes de patología infecciosa que se lleguen a presentar dentro de la institución, y pues cada mes analizar la mortalidad en cada caso de infección asociada a los cuidados de la salud, y pues revisar la mortalidad inherente. Todo esto enfocado pues a prevenir, a evitar que sucedan. No solo es a dar un tratamiento oportuno, sino lo importante es evitar que esto llegue a suceder. Y pues para
poder realizar el comité de infecciones, para ejecutarlo, pues es importante conocer el perfil microbiológico local. Entonces, esto es un análisis de los aislamientos que tuvo la clínica entre enero y mayo del 2022. Fueron 148 aislamientos de 116 pacientes. Principalmente fue pues, en el servicio de hospitalización, que es el servicio pues, que más camas tiene, seguido por la unidad de cuidado intensivo, y pues pacientes de muestras ambulatorias. Estos son los gérmenes de todo el análisis que se hizo, toda la clínica en general, los gérmenes más frecuentes. Y pues en primer lugar está E. coli, poco más de la mitad de los casos, seguido por Staph aureus, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus, y pues de ahí para abajo otros enterobacteriales y pseudomonas, pero ya en una menor proporción. En cuanto al servicio de hospitalización, el germen más común pues igualmente fue E. coli, casi en un 60%, igual seguido por Staph aureus, y los enterobacteriales en menor proporción. Es más o menos lo mismo que en toda la clínica en general. Y la muestra más frecuentemente solicitada o cultivada en el servicio de hospitalización pues fueron los urocultivos, seguido pues la mayoría fueron muestras de secreciones de abscesos, heridas, algunas de algunos líquidos, pero ya pues muy baja proporción. En cuanto a la unidad de cuidado intensivo, aquí ya nos cambia un poquito el panorama. Aquí el germen más común fue Klebsiella pneumoniae en los primeros meses del año, un 25%. De 31 aislamientos que hubo, seguido por Enterococcus fecalis, E. coli bajó a un tercer lugar, Staph epidermidis, para abajo otros enterobacteriales y pseudomonas, ya en menor proporción. Y las muestras más solicitadas o que más, donde se obtuvieron aislamientos, pues fueron los hemocultivos, seguido por los aspirados traqueales, esto de los pacientes que están bajo ventilación mecánica. Ya específicamente de las muestras de aspirado traqueal de la UCI, el germen más común, pues la Klebsiella posterior, seguido por E. coli y Enterococcus. Y en los hemocultivos, el germen más común es Enterococcus fecalis. Esperábamos de pronto que en los hemocultivos fuera algún otro tipo de coco como Staph, pero no, en este caso es Enterococcus fecalis, seguido por E. coli y Klebsiella. Y en cuanto a los mecanismos de resistencia de interés, esto es en general en todos los servicios, los gérmenes resistentes a carbapenémicos, 5 de 120, un total de un 4.1%, pues casi todos fueron Klebsiellas, algunas de la UCI. El Staphylococcus aureus meticilino resistente fueron 2 de 15 aislamientos, un 13.3%, que es una proporción pues baja todavía. Y los microorganismos, los bacilos gram negativos con beta-lactamases de espectro extendido fueron 23 de 120, como por 19.1% de prevalencia de este tipo de gérmenes. Entonces vemos que estos mecanismos de resistencia, pues por lo menos los BLE, ya son casi cerquita del 20%, que eso es pues algo que tenemos que tener en cuenta dentro de los aislamientos para de pronto dar tratamiento empírico, que ya más adelante vamos a hablar. Y pues la Organización Mundial de la Salud ya desde hace varios años nos menciona un grupo de gérmenes que se resumen en el acrónimo ESCAPE, que son microorganismos que muy frecuentemente manifiestan mecanismos de resistencia importantes que llevan a pues, mayor morbilidad y mortalidad. Entonces, como primero de estos microorganismos tenemos E. coli. En total fueron 79 aislamientos en estos 5 meses. Y acá tenemos el perfil de, el perfil de resistencia trimicrobiana, esto es en porcentaje. Y pues vemos que a trimetrofrin sulfa, pues casi el 50%, cefalosporinas de primera generación, poquito más del 40%, quinolonas, casi el 40%. Y bueno, de ahí para abajo están pues ya en menor proporción de resistencia. Si dice que una resistencia significativa, esto para definir tratamiento empírico de infecciones es cuando están por arriba del 15%. Pues vemos que estos 3 antibióticos todos están muy por arriba de esa cifra, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta para tratamiento antibiótico empírico inicial de estos pacientes. Y pues principalmente la E. coli pues fue aislada en muestras de orina, en un 87%. El otro germen es el Enterobacter cloacae. Fueron solamente 2 aislamientos que estuvieron resistentes a ciprofloxacina, pero sensibles a los demás
antibióticos activos y fueron en orina. El Staphylococcus aureus fueron 15 aislamientos en total. Aquí el antibiótico que nos importa es la oxacilina, que es pues como el marcador de resistencia más importante. Fue un 13% resistente a la oxacilina, que ya lo habíamos visto en una diapositiva previa. Como les comenté, está por debajo del 15%, entonces de entrada, pues para tratamiento empírico, cuando sospechemos un Staphylococcus aureus, pues podríamos usar oxacilina justamente o algún otro betalactámico para manejo empírico. Ya si este porcentaje estuviera pues más arriba del 15 o una mayor proporción, pues ya es cuando uno tendría que considerar empíricamente iniciar pues antibióticos activos contra cepas resistentes a oxacilina, tipo vancomicina o linezolid. Y principalmente este Staphylococcus aureus pues es aislado en secreciones de heridas, hubo algunos en hemocultivos y en aspirado traqueal. La Klebsiella pneumoniae, que fue un germen que sí se encontró con unos casos en la UCI, sobre todo a inicios de año, pues sí nos muestra un perfil de resistencias, pues como que mucho más preocupante. Trimethoprim, pues más del 60%, y veamos que piperacilina tazobactam, que es uno de los antibióticos que a veces usamos empíricamente de pronto para tratar neumonías, sobre todo intrahospitalarias, asociadas a ventilación mecánica o a veces patología intraabdominal quirúrgica, que está complicada, pues vemos que por lo menos Klebsiella tiene una resistencia casi del 50%, igual a cefalosporinas de primera generación, a quinolonas, a cefalosporinas de tercera, y bueno, pues estos son los carbapenémicos, pues fueron unas cepas aisladas que hubo hace unos meses con mecanismos de resistencia carbapenémicos, que ya las últimas que se han aislado, por lo menos en este mes, han salido sensibles. Entonces, de estas Klebsielas, pues 6 fueron BLE, y de estas 6 BLE, 5 también tenían resistencia a carbapenémicos. Entonces, esto es uno de los gérmenes que nos puede llegar a dar problemas con estos mecanismos de resistencia. 3 de estos fueron de un mismo paciente en UCI, que fueron muestras de sangre y de secreción bronquial. Y después de las muestras más comunes, pues en primer lugar orina y seguido por aspirado traqueal. Acinetobacter baumani, que es otro de los gérmenes también problemáticos. Afortunadamente no hubo ningún caso en los primeros 5 meses del año. Pseudomonas aeruginosa fueron únicamente 3 aislamientos. De estos 3, 1 fue resistente a cefepime y a ciprofloxacina, pues sensible a los otros medicamentos como activos de primera línea para tratarla. Y los enterococcus, que sí hubo varios casos, hubo 5 casos en hemocultivos. Estos fueron de la unidad de cuidado intensivo. La especie fecalis, pues el antibiótico a tener en cuenta en este caso es ampicilina, no hubo ningún resistente a ampicilina, afortunadamente. Y el Enterococo faecium, que solo fue uno, pues este fue resistente a ampicilina, que es esperable, esta especie, casi un 70-80% de las cepas de faecium son resistentes a ampicilina. Y pues viendo que los pseudocultivos es la muestra más frecuentemente solicitada y que más aislamientos tenemos en la clínica, pues se hizo un análisis por aparte de solo las muestras de orina. Y pues vemos la resistencia a cefalosporinas de primera generación, que es en ocasiones como que los antibióticos que usamos para tratamiento de los pacientes que se hospitalizan por infecciones urinarias, pues tenemos una resistencia al 42%, trimethoprim sulfa 38%, ampicilina sulbactam 36%, quinolonas pues más o menos un poquito más del 25%, cefotaxima 16%, está ahí en la rayita cerca al 15% que nos permitimos, y de ahí para abajo por debajo del 15%. Entonces de aquí es donde sacamos una de las primeras recomendaciones, que es como una de las funciones del comité de infecciones, y es sugerir tratamientos antibióticos empíricos basándonos en estos perfiles de resistencia que hay en la clínica. Entonces, según esto, pues creo que empíricamente no deberíamos ya usar cefalosporinas de primera generación, trimethoprim sulfa, ampicilina sulbactam, ni quinolonas para tratar a estos pacientes que pronto se van a quedar
hospitalizados que tienen infecciones urinarias complicadas, pielonefritis. No, pues esto no debemos usar. Como alternativas, pues tendríamos cefalosporinas de tercera, disponibles ahí ceftriaxona, ceftazidima, fosfomicina, vemos que no hubo ninguna cepa resistente, pero bueno, fosfomicina ahorita únicamente tenemos presentación oral, pero para un paciente ambulatorio pues estaría bien. Nitrofurantoína únicamente en casos de cistitis, que solo 9% de resistencia, pero la nitrofurantoína en infecciones urinarias solo se debe usar en cistitis, porque se concentra muy bien en la orina, en el urotelio del tracto inferior, pero si hay casos de pielonefritis, en el tejido renal no entra la nitrofurantoína, entonces no es una opción. Y pues amicacina también es la otra opción. Otra función que se hace en el comité de infecciones es hacer un análisis de las infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, los lineamientos nacionales del Ministerio de Salud nos indica que pues, hay cierto tipo de infecciones que hay que vigilar y reportar mensualmente. En UCI es obligatorio reportar neumonías asociadas a ventilación, neumonía intrahospitalaria no asociada a ventilador, la infección del tracto urinario asociada a catéter y la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter. Son como que las tres infecciones pues, de obligatorio seguimiento y reporte. Y bueno, también la endometritis postparto vaginal, la endometritis postcesárea, hasta donde tengo entendido ahorita no hay servicio ginecológico de partos ahí en la clínica, pero pues eventualmente si se llega a presentar algún caso, pues es de reporte. Y las infecciones del sitio quirúrgico. De cada caso que se llega a presentar, pues se hace un análisis en el comité y pues se verifica si hubo alguna falla en las medidas de prevención, o si definitivamente pues fue un caso que es que no hubo como que algún causal por errores en la atención, pues que se pueden presentar infecciones asociadas a la atención en salud. No hay, pues, son pocas las instituciones que tienen cero neumonías, cero infecciones asociadas a catéter urinario, que sí se pueden llegar a presentar, pero la idea es pues llegar a esas cifras, a no tener ninguna. Pero pues para hacer el análisis y saber cómo estamos es importante reportar estos casos, comentarlos con el comité de infecciones, comentarlos pues conmigo que estoy pasando ahí para revisar lo de las patologías infecciosas por los servicios. Y pues hay que conocer las definiciones. Entonces, estas definiciones son las que nos dan los lineamientos del Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Salud, y pues son prácticamente las mismas del CDC. Y pongo estas gráficas que son las del lineamiento. Entonces hay tres tipos como que de neumonía, tres criterios para diagnosticar la neumonía asociada al ventilador o neumonía intrahospitalaria no asociada a ventilación. Es el criterio radiológico con radiografía pues con lesiones sugestivas por infiltrado, consolidación, cavitación. Pero que el paciente no tenga una enfermedad pulmonar previa, o sea que esa radiografía no tenga alteraciones previas por alguna patología asociada al paciente, y pues los criterios clínicos que tenga al menos uno de los siguientes: leucopenia, leucocitosis, y que tenga esputo purulento, que haya aumentado la cantidad o la purulencia, que hayan aumentado o que hayan aparecido síntomas respiratorios, alteraciones auscultatorias, y sobre todo para los pacientes en UCI que están bajo ventilación, pues que hayan aumentado los parámetros del ventilador o el requerimiento del oxígeno. Esto traducido en aumento del requerimiento de PIB, aumento del requerimiento de FiO2. Importante pues que a veces podemos tener neumonías asociadas a la ventilación ya después de haber extubado al paciente. Pero esto es que suceda dentro de las primeras 48 horas después de extubado el paciente, que se le puede asociar a la ventilación. Si es después de las 48 horas de que se extuba el paciente, pues ya no está asociada al ventilador. E igualmente, de manera inicial, si se intuba el paciente y al mismo día o el otro día tiene datos de neumonía, esta no se considera asociada al ventilador. Tienen que haber pasado por lo menos 48 horas de que el paciente haya estado intubado. Los otros criterios, pues ya cuando tenemos evidencia microbiológica, entonces son los mismos criterios de la diapositiva anterior, pero ya con criterios de laboratorio, por lo menos por un hemocultivo positivo que no esté relacionado a otra fuente de infección, o sea, que el paciente no tenga una sepsis abdominal o una sepsis urinaria que nos esté dando ese hemocultivo positivo,
microorganismos en líquido pleural y cultivos de secreciones del tracto respiratorio bajo, que ya en la siguiente diapositiva les voy a comentar. Examen histopatológico de muestras pulmonares, o análisis pues ya para virus por cultivo, por PCR, por antígenos urinarios, esto sobre todo para clamidia, micoplasma y legionela. Y lo que lo que les comentaba de las muestras respiratorias, esto es lo que nos sugiere CDC, que pues las muestras como que más significativas sería un lavado broncoalveolar, un cepillado protegido, pero pues acá en la clínica lo que tenemos, la manera de tomar las biopsias es por aspirado del tubo endotraqueal, entonces pues ahí es donde también entra, es importante pues que el laboratorio nos reporte cuántas unidades formadoras de colonias crecieron en el cultivo. De esta muestra de aspirado endotraqueal, pues la forma de cultivarla es con una asa calibrada de 1 microlitro en la placa, en el agar de Petri, y pues de ahí contamos cuando haya crecimiento, las 24, 48 horas, cuántas unidades formadoras de colonias, que tiene que ser más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Si son menos, pues ya eso se considera que sea una colonización. O si el paciente está bajo algún tratamiento antibiótico en el momento de la toma de la muestra, pues ya se valora el caso si se le da peso a ese cultivo con menos de 100.000. Y el otro criterio es para los pacientes inmunosuprimidos, que son los mismos criterios clínicos, los de aislamiento microbiológico. Por aquí se nos agrega que en cuanto a la clínica, el paciente tenga hemoptisis o dolor pleurítico. Y aquí sobre todo en los inmunosuprimidos, eh, el diagnóstico de neumonías por algunos hongos, ¿no? Entonces, sobre todo los filamentosos. Aquí mencionan cándida, pero en realidad las neumonías por cándida son muy, 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 muy raras. Y acá por lo menos, bueno, nos dice que la cándida esté en secreción traqueal y en hemocultivo, pero aún así, pues es difícil que diagnosticar una neumonía, confirmar que una neumonía sea por cándida. Por otro lado, las infecciones del torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central, pues es tener los hemocultivos, uno o más, con algún patógeno reconocido, y que estos hemocultivos pues no estén relacionados a alguna infección en otro sitio, bien sea intraabdominal, piel o tejidos blandos, una fascitis o una sepsis urinaria, que el paciente pues tenga síntomas, fiebre o escalofrío o hipotensión. Y aquí es muy importante pues conocer que hay muchos gérmenes comensales de la piel, polinizantes, que pues nos pueden dar resultados positivos en los hemocultivos, de pronto por contaminación durante la toma o la manipulación del catéter, de pronto para la toma de las muestras. Entonces, pues esto ya cuando esté el resultado del cultivo, se valora si se le da peso, especialmente esto a los Staphylococcus coagulasa negativos, sobre todo los epidermidis, que es lo que más comúnmente pues vimos que crecieron en la clínica en los hemocultivos. Importante aquí es que siempre hay que tomar 2 sets de hemocultivos para saber si es asociada al catéter. Entonces hay que tomar hemocultivos del catéter central y hemocultivos periféricos. Importante que el personal que toma las muestras identifique cada botella de dónde es, si es del catéter, de qué lumen o si es periférico. También pues poner la hora en la que se tomó el cultivo. ¿Y esto por qué? Porque se tiene en cuenta el tiempo de incubación en el que se hizo positivo estos hemocultivos. Esto también es importante que el personal del laboratorio, cuando reporte esos hemocultivos positivos, nos reporten a las cuantas horas de incubación. Porque en las bacteremias que son asociadas a catéter, primero vemos que se positivizan las muestras que fueron tomadas del catéter, o sea, crecieron con menos tiempo de incubación, y que más de 2 horas después los hemocultivos periféricos se hagan positivos. Esto es algo que nos sugiere que la bacteremia es asociada al catéter. Y en las bacteremias secundarias, los cultivos se positivizan con menos de 2 horas de diferencia. Esto porque el inóculo, la cantidad de bacterias era muy similar tanto en las muestras del catéter como en las periféricas. Eso nos quiere decir que la fuente de infección pues viene de otro lado, no del catéter. Y las infecciones del tracto urinario asociadas al catéter vesical, también son dos escenarios
el paciente que recién subir al catéter o a la sonda vesical. Si estos síntomas se presentan después de 48 horas de retirada la sonda, ya no se asocia al catéter. Y pues ahí el urocultivo también es importante que el personal del laboratorio nos reporte las unidades formadoras de colonias, que tienen que ser igual más de 100.000 unidades formadoras de colonias con no más de 2 especies de microorganismos. Si ya son más, pues ya se considera una muestra contaminada y que sean pues microorganismos que se conozca que son patógenos en la vía urinaria. Y si el paciente tiene la sonda vesical, pues en el momento que tenga síntomas es lo más importante, ¿sí? O sea, tomar un urocultivo de una sonda en un paciente que no tiene síntomas es muy probable que salga positivo porque las sondas se colonizan. Hay gérmenes que crean biofilm y se quedan ahí viviendo en las sondas. Entonces, un paciente con un urocultivo positivo que no tiene síntomas, que no tiene fiebre, pues, es una bacteriuria asintomática y pues en este caso también que haya más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. Y el otro criterio es tener en cuenta lo mismo, que se hayan las 48 horas de haber retirado la sonda vesical, que haya síntomas y que también haya algunos hallazgos en el uroanálisis. Y estos hallazgos pues serían las tareas leucocitarias, los nitritos positivos, Piuria, este ítem, pues no estoy como que muy de acuerdo porque la pura presencia de una sonda en la vía urinaria pues produce una respuesta inflamatoria local y puede haber piuria sin tener infección y pues el gram de orina sin centrifugar con microorganismos, o sea, que esté positivo el gram. Y pues igual tener el urocultivo positivo. En este caso que tenga más, si tiene más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias, pues ya se considera patológico y pues aplica para ambos criterios. El paciente que se retiró la sonda en las primeras 48 horas o el paciente que la tiene colocada. ¿Y qué hacemos con los datos, con los reportes que nos envían, con este número de casos de infecciones asociadas a dispositivos? Se hacen unos indicadores. Entonces, de cada uno de por lo menos de estos tres que son los que reportamos, que tenemos que reportar obligatoriamente en UCI, pues se hace una cuenta, se hace un cálculo, esto de acuerdo a los días paciente, que es un cálculo que se hace en cuanto a los ingresos y cuánto tiempo estuvieron los días durante ese mes el paciente en la UCI, de cuántos días de ventilación mecánica, cuántos días de catéter y cuántos días de sonda. Entonces hacemos el cálculo, sacamos cuántos episodios, por lo menos de neumonía, por 1.000 días de ventilador. Ya para la proporción de microorganismos, pues qué porcentaje de, por lo menos de Staphylococcus aureus tuvimos en cuenta las neumonías, y también de cuánto se está usando la ventilación mecánica en la UCI. Entonces, esto es por cada 100 días paciente, tal porcentaje de uso de ventilador mecánico en la UCI, y así para cada una de las infecciones. Y estos indicadores, pues también son de reporte, y es algo que vamos a comparar mes a mes, y pues ahí es donde tomamos acciones para ver si se nos sube mucho la tasa de infección asociadas al torrente, de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter central, pues ahí es donde podemos tomar las medidas de prevención, revisar si estamos haciendo bien la asepsia al momento de la colocación del catéter y posteriormente pues el personal que manipula el catéter y las líneas, si lo está haciendo bien, pues esto como para hacer intervenciones y disminuir la incidencia de estas infecciones. El análisis de brotes, pues es otra de las funciones del comité de infecciones. Pues cuando hay un brote, ¿qué es un brote? Es una aparición, cuando una infección o una serie de infecciones se sale de su cauce normal. Entonces, quiere decir que si normalmente tengo 3 neumonías asociadas a ventilación mecánica al mes, bueno, que es mucho, y en el último mes pues tuve 17 por el mismo germen, entonces ahí es donde yo tengo que entrar a hacer un estudio de brote, pues verificar que el diagnóstico sea correcto, que sean todos por el mismo microorganismo, construir una definición de caso para incluirlo dentro de los casos del brote, ya empezar a buscar sistemáticamente otros casos que se puedan presentar y armar pues una base de datos con todos los casos. Y lo importante aquí es definir la hipótesis. Entonces, definir por qué se está produciendo el brote, definir la fuente, de dónde está saliendo, si es de las soluciones, digamos, en la neumonía asociada a ventilación mecánica, de las soluciones, de las manos del personal, de las ondas, cómo se están transmitiendo, si es por objetos inanimados o es en nuestras manos, y pues las exposiciones que llegaron a causar la infección, y pues con todo esto, pues ya implementar medidas de control y prevención y pues socializar los resultados, que es algo importante
pues para evitar que se vuelvan a presentar. Y pues otro de los ítems importantes es el programa de optimización de antimicrobianos. Esto el Ministerio de Salud desde el 2018 pues ya publicó los lineamientos y pues esto es como que obligado para todas las instituciones prestadoras de servicio de salud, incluso también las ambulatorias, o sea, servicios de consulta externa, también en el lineamiento está indicado que tengan un programa de uso adecuado de antimicrobianos. En la literatura internacional se va a encontrar como Antimicrobial Stewardship. Y pues los objetivos de esto es garantizar que se usen adecuadamente los antimicrobianos, esto para prevenir pues, el desarrollo de resistencias. Los objetivos específicos es pues implementar las estrategias para que esto se haga realidad y pues fortalecer las capacidades del talento humano. Esto traducido en educación, pues, que es lo que empezamos a hacer desde ahorita con esto. ¿Cómo se implementa este programa? Pues nos proponen 5 fases. Primero son las actividades preimplementación, luego la evaluación inicial, la ejecución, que es pues lo más complejo, lo más largo, lo que tiene más trabajo, la evaluación de cómo se lo estoy ejecutando y posteriormente un plan de mejora. La preimplementación, pues saber la conformación del equipo, pues que hay un especialista en infectología, de pronto las IPS que no tienen infectólogo, puede ser un médico internista, un pediatra o un médico familiar que tenga entrenamiento y que tenga asesoramiento por algún infectólogo externo, una enfermera o personal que esté a cargo de la parte de salud pública en la institución, un bacteriólogo o bacterióloga que estén a cargo de microbiología en el laboratorio, los profesionales de química farmacéutica, yo diría que en general todo el personal de farmacia, representante administrativo de la clínica, esto es lo mínimo, pues pueden incluirse representante o coordinador de cada servicio de la clínica. Por otro lado, pues la institucionalización del PROA, pues ya es incluida en una administrativa en desarrollo en la clínica, hay que empezar, y después ver cómo evaluar si cuento con el personal y con algunos recursos. Entonces, esto es una lista de chequeo que nos da el, ¿no? Primero nos pone con el personal que se requiere, pues aquí cumplimos casi con todo. No es necesario cumplirlo al 100%, se puede ser un poquito laxos de pronto, pero pues vemos que las partes más importantes están, pues algunas cosas de locación y algo importante, la historia clínica computarizada, esto porque pues nos puede dar algunas herramientas y alertas de pronto cuando solicito un antibiótico controlado, que el sistema me dé alguna alerta de que pues tengo que comentarlo con el comité de infecciones o con el PROA, pues para que se autorice la administración de este medicamento, del software HUNET, que es, sí, está en el laboratorio de microbiología para hacer todos estos análisis microbiológicos. Y alguna capacidad tecnológica, pues es el equipo de identificación de los gérmenes y de los antibiogramas, los perfiles de susceptibilidad, pues la clínica cuenta con un equipo automatizado que se llama Microscan. Test rápidos para la identificación de microorganismos. Estas son tecnologías demasiado costosas que pues por la complejidad y la cantidad de cultivos que hay en la clínica pues no se justifica tenerlos, pero pues que si se llegan a requerir pues son muestras que se van a referir a Bogotá. Reactivos para proteína C reactiva y procalcitonina, que son marcadores que nos pueden orientar en cuanto a de pronto iniciar o incluso para suspender antibióticos que están disponibles en el laboratorio, y los niveles de antimicrobianos, especialmente vancomicina y aminoglucósidos, que pues esos no se hacen en la clínica, pero son muestras que se envían subrogadas a Bogotá. Y en cuanto a la fase de ejecución, que es como la más compleja, la más larga, pues algo muy importante es las guías de práctica clínica, que son pues documentos con los cuales pues se va a plasmar los algoritmos para tratamiento empírico y los lineamientos nos pues exigen tener como mínimo estas 7 guías de práctica clínica,
de las infecciones pues como que más comunes que podamos tener, ¿no? Las infecciones urinarias, neumonías, piel y tejidos blandos, intraabdominal, osteoarticular, exacerbación de la EPOC y la profilaxis antimicrobiana en cirugía. Con estas guías pues ya hacemos algoritmos, estos algoritmos pues ya aterrizados en el perfil microbiológico de la clínica, y pues de ahí es de donde salen las recomendaciones iniciales para tratamiento empírico. ¿Cuándo iniciarlo, cuándo no iniciarlo y pues qué tipo de antimicrobianos? Estas guías, desarrollar una guía propia es algo dispendioso, es algo de mucho trabajo, y los lineamientos nos facilitan que puedan ser adoptadas, y pues en el caso de clínica vamos a adoptar guías nacionales. Pues la mayoría son de la Asociación Colombiana de Infectología, y basándonos en esas guías, pues hacemos los algoritmos propios ya de la clínica. Las pruebas de identificación de microorganismos, que pues desde las pruebas básicas, que son las coloraciones, hasta las identificaciones de algunos mecanismos de resistencia, que en el laboratorio de microbiología, por lo menos en cuanto a las resistentes a carbapenémicos, se pueden hacer algunos tests que nos disciernen en cuanto a metal o beta-lactamasas o serino beta-lactamasas, que son estos que están disponibles ahí, el ácido fenilborónico, el ETA, EMIC y MMIC. Detección de antígenos, por lo general son muestras que se refieren. El PCR múltiplex también son muestras que pueden llegar a referir si es que se hacen necesarias. Y pues la educación, pues es tomar todo lo de las guías, los algoritmos, y pues socializarlos con todo el personal prescriptor de antibióticos. Además de eso, pues tenemos que dar también una charla sobre el uso racional de antimicrobianos, y sobre todo enfatizándonos en los mecanismos de resistencia. Y pues lo que hacemos mensualmente en el comité de infecciones, que también pues, se va a informar mensualmente al personal sobre la microbiología local. Y pues eso es como lo más importante del programa, ¿no? El acuerdo de autorización de antimicrobianos. Ya más adelante les voy a mostrar que hay algunos antimicrobianos, un grupo de antimicrobianos restringidos. ¿Esto por qué se tienen que restringir? Porque pues son los antimicrobianos pues de más amplio espectro, y pues tenemos que reducir o hacer un uso pues muy racional, porque pues usarlos de manera inadecuada también puede inducir a mecanismos de resistencia. Entonces el lineamiento pues nos da dos opciones. Uno es que no se dispensa el antibiótico hasta que el infectólogo o el PROA evalúe el caso, pero pues como el PROA no está a las 24 horas del día, entonces podemos tomar en la clínica, lo que se va a hacer son las auditorías prospectivas con retroalimentación, y es que pues el medicamento se va a iniciar, y posteriormente pues se va a ser evaluado cada caso, y pues se evalúa si es pertinente continuar con el mismo antibiótico, suspenderlo, o cambiarlo. Idealmente, pues, si se puede comentar el caso desde iniciar el tratamiento, pues sería lo ideal. Si no, pues ya se va a hacer evaluación del caso posteriormente. Y pues sí hay que hacer un formato de esto, ya se va a implementar en la clínica para solicitar estos medicamentos. Acá pues en esta diapositiva está la tabla donde están pues los dos grupos. El grupo 1 que son los medicamentos restringidos, el grupo 2 que son los medicamentos, los antimicrobianos de uso libre. Pues dentro de los restringidos están pues todas las cefalosporinas, exceptuando las de primera generación, los carbapenémicos, piptazo, las quinolonas. Las quinolonas pues ya como desde el 2018 que hubo un warning de la FDA por eventos adversos asociados a su uso, y pues actualmente la alta tasa de resistencia pues también hace que sea un grupo restringido de medicamentos. Vancomicina, colistina, los antituberculosos. Antimicóticos, pues de uso libre, como que tenemos solo el fluconazol, clotimazol y listatina, los demás pues son restringidos. Y de los antivirales, el único de uso libre es el aciclovir. Los demás pues van a estar restringidos, incluidos los antirretrovirales. Y este es el modelo del formato de solicitud de antibióticos. Entonces, cada vez que se vaya a pedir un antibiótico de este grupo, pues hay que hacer este formato. Entonces van pues los datos del paciente. Aquí pues importante poner la tasa de filtrado glomerular, y si hay datos de insuficiencia hepática, el diagnóstico infeccioso, si hay cultivos, si hay aislamientos microbiológicos, pues que esto nos facilita más como que la autorización del medicamento,
Si tiene algún antimicrobiano actualmente o si apenas se va a comenzar, y pues él o los antibióticos que se van a solicitar. Ya con este formato es que se va a hacer pues la evaluación posterior del caso y pues se va a determinar si continúa o no con ese antimicrobiano. Y pues ahí farmacia lo que tiene que hacer es saber, pues conocer este grupo de medicamentos, pues si le solicitan uno, pues pedir el formato y pues tener una base de datos de los pacientes a los que se le han solicitado esto, pues para hacer el análisis posteriores. Y pues otra cosa que tiene que hacer farmacia es hacer un informe mensual de los gramos dispensados de cada antibiótico, pues de los antibióticos relevantes que nos pone el lineamiento, cefepime, ceftriaxona, ciprofloxacina, carbapenémicos, vancomicina, linezolida y piperacilina tazobactam. Y pues ya a cargo del personal, del profesional en infectología, pues si es pertinente que continúe el medicamento, se autoriza. Si no, se cambia, se desescala o se suspende si es que el paciente no se considera que esté infectado. Otra cosa importante es cambiar la vía de administración. Hay muchos medicamentos que sí tienen una opción oral y tienen una buena biodisponibilidad, pues se puede cambiar a vía oral, que eso se puede traducir en menor estancia intrahospitalaria y menores costos, y también ajustarlo pues a la función renal, al sitio de infección, a algunas características farmacocinéticas que también nos pueden hacer cambiar de medicamentos. Y pues lo otro también las infusiones prolongadas, sobre todo en los carbapenémicos o los niveles séricos, especialmente en el uso de vancomicina, cuando estamos tratando infecciones del torrente sanguíneo. Y el PROA también tiene pues otros indicadores aparte, y algo muy importante es tomar las muestras microbiológicas antes del inicio del antibiótico. Este es uno de los indicadores. Es un indicador un poquito difícil de medir y de seguir, pero pues esto pues nos ayuda pues a que no iniciemos tratamiento antibiótico sin antes haber tomado o el hemocultivo o el urocultivo o el cultivo de secreción bronquial. Otro indicador pues son las valoraciones de infectología de todos los antibióticos del grupo 1, de los pacientes de la unidad de cuidado intensivo. Este indicador de ajustes de antimicrobiano, la verdad, me parece un poco ambiguo. Se supone que un indicador entre más alto esté el porcentaje de cumplimiento, pues es mejor, pero yo creo que en este indicador, entre más bajito esté el porcentaje de cumplimiento, yo creo que va a ser mejor, porque eso quiere decir que estamos haciendo el tratamiento empírico de una mejor manera y que con el cultivo pues no voy a tener que modificarlo. La duración de profilaxis antibiótica perioperatoria también es otro indicador, pues no tener el paciente ahí con una cirugía ambulatoria no infectada por días y días de antibiótico. Las incidencias de mecanismos de resistencia y la adherencia a guías de práctica clínica, pues de las 7 infecciones que les comenté previamente. Y el plan de mejora pues se hace con base en estos indicadores, pues ver cuál indicador me está fallando y de acuerdo a eso pues tener un plan de mejora, pues es implementar acciones pues, para mejorar este indicador. Algo pues que nos puede ayudar en esto del programa de optimización de antimicrobianos, pues, algunas ayudas tecnológicas, por lo menos hay este curso en esta plataforma que se llama Coursera, que es gratis, o sea, podemos tomar el curso gratis ya si queremos el certificado, si hay que pagar, la verdad no es mucho lo que hay que pagar, pero es un curso muy completo, lo hizo personal de la Universidad Nacional, el doctor Cortés y el doctor Carlos Álvarez. Es muy fácil, muy explicativo, un poquito largo, pero la verdad sí recomiendo que pues todo el personal prescriptor de antibióticos, especialmente los médicos generales, pues tomen este curso. Y aparte hay una aplicación para el celular que se llama Proba Unal, que también es diseñada por la Universidad Nacional, donde no tiene las 7 infecciones, pero tiene como 5 de estas. Donde están las guías, donde está la microbiología, el diagnóstico y el tratamiento antibiótico empírico que podemos usar para tratar estas infecciones pues, de manera inicial antes de tener un resultado de cultivo. Esta aplicación es gratis y pues también es muy amigable. Entonces también recomendaría que el personal prescriptor de antibióticos pues la usara. Y pues algo muy importante en comité de infecciones y en toda la clínica es que pues en nuestras manos está diagnosticar y tratar las infecciones asociadas a la atención en salud, pero también en nuestras manos está transmitir las infecciones asociadas a la
atención en salud. Se ha demostrado que una de las principales vías de contaminación o de transmisión de estas infecciones son las manos del personal. Entonces, pues, como ya comenté, tener una infección asociada a la atención en salud, pues va a tener mayor mortalidad, mayor morbilidad, mayores costos, y en los pacientes que sobreviven, pues su calidad de vida pues va a ser menor porque pueden llegar a tener secuelas después de la hospitalización. Incluso hace como un año salió publicado en LANCET un estudio de más de 200,000 pacientes en Europa. Les hicieron seguimiento, pues una base de datos que tienen allá por más de 20 años, y encontraron que había una asociación entre haber tenido una infección compleja que requirió tratamiento intrahospitalario y la incidencia de demencia. Entonces, no es solo el episodio, no es solo que estuve hospitalizado una semana por una neumonía, por una infección asociada a catéter urinario, sino todo lo que está alrededor de esto, ¿no? Las secuelas que esto puede llevar, y especialmente que estos pacientes de pronto van a quedar, traté la infección, pero pueden llegar a quedar colonizados por gérmenes que ya estuvieron bajo presión de antibióticos de amplio espectro, y que más adelante, si llegan a presentar nuevamente una infección, pues ya va a ser por un germen con mayores tasas de resistencia. Entonces, pues la importancia, eso siempre pues se insiste en todo lado, en todos los servicios y a todo el personal, es el lavado de manos, ¿no? Los 5 momentos que conocemos. Entonces, pues ya tuvimos la semana pasada, pues como que una primera reunión de reactivación del comité, donde pues se tomaron pues algunas acciones iniciales, pues ya modificar la resolución y hacer resolución de pues que se reactiva el comité y pues se institucionaliza el PROA, de que se va a socializar y notificar al personal pues que va a estar componiendo el PROA y el comité de infecciones sus responsabilidades. La socialización del perfil microbiológico, que es lo que estamos haciendo en esta ocasión. La adopción de guías y el diseño de algoritmo para las infecciones, que lo que les digo es algo, pues, esta parte de ejecución del PROA es algo un poquito demorado, pero pues ya está en proceso. Algo pues importante, que es la información de días cama por servicios de hospitalización y UCI, porque otro de los indicadores, creo que se me pasó, es el informe de la mensual de las dosis diaria definida del consumo de antibióticos, que eso pues es un indicador más del PROA, sobre todo los antibióticos pues de amplio espectro. La información del uso de dispositivos en la UCI, los días catéter, días ventilador, días sonda. También comentamos pues algo de los pacientes que ingresan a UCI remitidos de otras instituciones que pues puedan venir colonizados o infectados por gérmenes multidrogoresistentes, que son pacientes que de entrada se pondrán en aislamiento por contacto y se van a hacer cultivos en búsqueda de colonización por gérmenes multidrogoresistentes a nivel nasal, rectal, orotraqueal, los hemocultivos del catéter y urocultivo. Entonces, pues ya se retomó, se reactivó el comité de infecciones y estamos en fase de implementación del programa de optimización de antimicrobianos. Creo que esta era la última diapositiva. Entonces, pues ya para que estén enterados, pues, de que esto se va a empezar a ejecutar en la clínica, pues que yo estoy en la clínica, pues, casi todos los días, de lunes a viernes, en las tardes, por si hay alguna duda, por si quieren comentar a algún paciente con sospecha de infección, o para orientación del tratamiento antibiótico, pues con mucho gusto, me comentan y evaluamos los casos. Las reuniones del comité de infecciones, pues son de manera mensual, y pues mensualmente se va a hacer un informe, pues, de todos estos aspectos. ¿Listos? Entonces, muchas gracias por su atención, y no sé si haya alguna duda, alguna pregunta o sugerencia. No, muchísimas gracias por su presentación. Creo que fue muy clara y obviamente para todas las personas que son prescriptoras de antibióticos en los distintos escenarios, pues se hace fundamental, digámoslo así, como tener un listado como básico para ciertas infecciones de acuerdo al perfil institucional. Cada institución tiene un perfil, como lo mostró el doctor, y nos gustaría, doctor, si de pronto nos diera unas 3 opciones, por ejemplo, para una infección urinaria baja no complicada en el servicio de urgencias, una infección urinaria alta en el servicio de urgencias que requiera hospitalización,
de pronto para neumonía adquirida en comunidad que se hospitaliza en piso, para neumonía adquirida en comunidad que requiera cuidado intensivo por su puntaje de severidad, como de pronto unos tips para el grupo de las personas, los médicos generales y especialistas que están aquí conectados para la prescripción inicial empírica, es decir, la que debemos hacer rápido, recordándoles también que probablemente nos toque diligenciar un documento manual que hace parte de este proyecto, de este PROA que nos muestra el doctor, y que esto debe ser rápido para no generar el retraso. Recuerden que la administración de antibióticos salva vidas si se hace en la primera hora del hallazgo de la sepsis y el choque séptico. Pero entonces, pues tenemos como que tener eso muy claro. No sé, el doctor si nos pueda de pronto dar algunos tips. Creo que el doctor se Basando congeló. de los urotios, si es una infección baja, no complicada, ay, perdón, ¿ya? Ya, doc, ahora sí. ¿Está compartiendo pantalla? Ah, no, no, ahorita no estoy compartiendo Ay, bueno, pantalla. no, perfecto. Listo, sí, señora. Sí, Ahí lo vemos y lo escuchamos. ok. Listos, entonces basándonos en los aislamientos de la clínica en cuanto a infecciones urinarias, de pronto una cistitis, una infección baja no complicada que viene urgencias y voy a mandar a la casa, como les comenté, nitrofurantoína, pues es un buen medicamento, se concentra muy bien en la orina y en el urotelio del tracto urinario bajo. Y el otro es fosfomicina, la fosfomicina, la que viene en sobrecito, en polvo, que es fosfomicina trometamol. El trometamol justamente es una sustancia que hace que la molécula de fosfomicina se fije al urotelio del tracto bajo y por eso es que es una dosis única. Esa fosfomicina se queda ahí pegada durante más o menos 72 horas, incluso hasta 96 horas, y pues es otra muy buena opción. Y pues como vimos en el perfil microbiológico, pues por lo menos de las E. coli no estaba ninguna que resistente a fosfomicina. Las cefalosporinas de primera, pues como vimos ya la tasa de resistencia es muy alta. Entonces, pues no. Y de los pacientes que se hospitalizan, pues igual las cefalosporinas de primera, ¿no? Podríamos usar ceftriaxona o ceftazidima, o en algunos casos amicacina, pero recordar que el uso de aminoglucósidos, pues, este, puede estar asociado a lesión renal, entonces esa podría ser en pacientes que no tengan riesgo de injuria renal. En cuanto a las neumonías, pues en la aplicación que les comenté, ahí también vienen las escalas de riesgo, el CUP65, PCI-PORT, y de acuerdo a eso, pues para definir el paciente viajatorio, y pues ahí nos da las indicaciones de qué antibiótico de acuerdo a la gravedad del paciente. Un paciente ambulatorio pues se puede tratar con amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico como monoterapia, y si son alérgicos pues se puede usar doxiciclina o claritromicina. Ya los pacientes que se van a quedar hospitalizados, pues hay que valorar qué tan graves están o si tienen factores de riesgo para infección por pseudomonas. Entonces, si no hay factores de riesgo para infección por pseudomonas, son pacientes que tratados con ampicilina, sulbactam, pues van a responder bien. Si ya tienen factores de riesgo para infección por pseudomonas, y los pacientes que de pronto ya tienen una falla ventilatoria secundaria a la neumonía o que están con shock séptico, ya no tengo solo que ver el criterio microbiológico, o sea, qué germen voy a tratar, de pronto si estoy pensando en tratar algún microorganismo resistente, un paciente que estuvo hospitalizado hace una semana y que llega con una neumonía, que tiene riesgo de gérmenes resistentes, no tengo que tener en cuenta solo eso, sino también en cuenta la parte farmacocinética y farmacodinámica, que de pronto que sea un germen que puedo cubrir con ceftriaxona, pero que si el paciente está choqueado, que tiene aumento en el volumen de distribución, la ceftriaxona es un medicamento que en ese contexto pues no va a llegar mucho al pulmón, entonces tengo que usar otros medicamentos que farmacocinéticamente pues me favorezcan que lleguen al tejido diana que quiero tratar, en este caso pues otra cefalosporina de tercera, como podría ser cefotaxime, ceftazidime, o si el paciente ya está grave con shock séptico, pues puedo usar piperacilina tazobactam o incluso pues el uso de carbapenémicos también, de manera inicial. Importante también en las infecciones de tejidos blandos, pues también hay que
conocer, saber clasificarlas, los tipos de infección, pero pues algo que a veces vemos es que casi siempre a todas las infecciones de tejidos blandos se les da biterapia con algún betalactámico y con clindamicina, casi siempre. Entonces, las guías nos indican pues que no hay que dar biterapia, que con el betalactámico inicialmente puede ser tratada adecuadamente la infección de tejidos blandos. Si es que se tiene que quedar hospitalizada, pues un medicamento que penetra muy bien en piel, la oxacilina, en tejidos blandos, pero pues no es necesario el uso de clindamicina. O uso oxacilina o uso clindamicina, pero recordar que la clindamicina pues tiene este factor de riesgo de infecciones por clostridioides difficile, de estas diarreas nosocomiales por este germen, que pues, creo que afortunadamente hasta el momento no hemos tenido acá en la clínica. Entonces, sí, les recomiendo que vean esa aplicación que nos da como que todos estos tips para este manejo inicial. Y ya el paciente, pues que va a UCI por la neumonía, de pronto nosocomial o por una neumonía muy grave, pues ya hay que usar pues medicamentos de mayor espectro, sobre todo teniendo en cuenta este perfil farmacocinético y farmacodinámico, pues piperacilina, trazodone o los carbapenémicos, cefepime también es una buena opción. Pues vemos que el porcentaje de BLES que tuvimos no es más del 20%, entonces de entrada se pudieran utilizar esos. Ya de pronto un paciente que venga de otro hospital donde no conocemos su microbiología y que pues llega a presentar un cuadro de estos, pues ya esos son los casos en los que se recomienda el uso de carbapenémicos de entrada. Doctor, muchísimas gracias. No sé si alguien aquí del grupo tenga alguna pregunta, duda. Doctora Liliana, doctor Doctor, ¿cómo está? Orlando, buenas noches. Muy buenas Sí, noches. señora, buenas noches a todos. No, quería hacer varios tics, varios comentarios. A ver, y les comento. En este momento, revisando toda la documentación que ha llegado a la clínica sobre planes de mejora y sobre cuáles son verdaderamente nuestras tasas de incidencia que se han reportado, hay dos puntos importantes, sobre todo en el manejo en UCI. Para el año 2021 tenemos una tasa de incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica de 6.02 cuando la meta CISPRO es de 3.5. Y lo más dramático es que la tasa de incidencia en UCI de infección de tracto urinario asociado a catéter, el resultado fue de 10.68 para una meta CISPRO de 2. Entonces, son cosas que hay que revisar definitivamente, pues con la reactivación del Comité de Infecciones hay que empezar en los planes de mejora y especialmente en los planes de prevención. La otra cosa que también quería comentar es algunas situaciones que se presentan en la toma de muestras, ¿sí? Nosotros veníamos en la clínica hace años, veníamos haciendo unas recomendaciones de la Sociedad Española de Microbiología, que ellos manejan cuidado intensivo, microbiología y la parte de infectología, la manejan prácticamente con las mismas guías, y las recomendaciones en toma de muestras que se venían dando se hacían en base a esas guías. Pero ha habido algunas modificaciones, y por eso, pues lo que comentaba el doctor Acero, de las decisiones que se tomaron en el Comité de Infecciones. Entonces, es importante que en este momento empecemos una parte de educación continuada en este tema, porque lo que vamos a tener en visitas, sobre todo de la Supersalud, porque ya tenemos una primera guiño de la Supersalud que nos van a venir a hacer visita, es precisamente en la parte de indicadores. Y los planes de mejora que nos llegaron es sobre el manejo de infecciones, es una cosa que van a tener muy presente, sobre todo en las visitas de habilitación. Entonces quería hacer ese comentario porque la verdad estamos en rojo en estos dos indicadores y queremos presentar unas nuevas, una mejoría absoluta. O sea, queremos acercarnos al 3.5 en neumonías asociadas a ventilación mecánica y el 2.1 en infecciones urinarias. O sea, no es un imposible,
Yo estuve revisando, digamos, las tasas nacionales de otras instituciones y, o sea, son pocas las que llegan a esas tasas, pero no están tan exagerados como estamos nosotros. Quería hacer ese comentario. Muchas gracias. Es bien importante lo que dice el doctor García, pues que con base en estos indicadores es que tenemos que tomar el plan de mejora y ver en qué estamos fallando. Es importante ver que en 2021 y 2020 estábamos en pandemia y que pues no fue solo pandemia de COVID, sino pandemia de infecciones nosocomiales. Pues eso es algo que hay que hacerle ver a los entes reguladores y pues que en este año ya pues como que estamos en una menor proporción, pero pues sí, definitivamente la educación, conocer la definición de las infecciones y lo más importante es reportarlas. Es preferible que reporten una que no es y que les digamos no es, a que no estén reportando no se queden sin reportar las infecciones. Y exactamente lo que nos dice el doctor García y el doctor Acero es muy importante, o sea, tenemos que buscar una meta inferior de infecciones adquiridas en el hospital. Fundamental el lavado de manos. Recuerden que tenemos que cumplir los 5 momentos del lavado de manos y en algunos de pronto nos falta reforzar el primer momento, que es antes del contacto con el paciente. Cada cubículo de UCI, cada lugar, digámoslo así, el servicio de urgencias, en piso hay áreas de aplicarse gel, de lavarse las manos. Antes de realizar una tarea séptica, pensar que, por ejemplo, poner un medicamento en el buretrol es una tarea séptica que requiere lavado de manos antes y después de ese procedimiento. Después de haber estado en contacto con fluidos corporales, esto es muy importante. Así usemos guantes, hay que lavarse las manos, desechar los guantes, lavarse las manos y pasar al siguiente paciente con los guantes de ese paciente. El cuarto punto, pues, es que es después del contacto con el paciente. Y el quinto, que es en el que más fallamos, es después de haber estado en contacto con el entorno del paciente, llámese cubículo, llámese camilla. Los 5 momentos del lavado de manos hacen parte de las estrategias, digámoslo así, de habilitación de acreditación de las instituciones, hace parte del mejoramiento de la calidad. Entonces tenemos que hacerlo muy juiciosamente entre cada paciente. Mínima manipulación de los dispositivos como el catéter central, hacer, digámoslo así, las curaciones según están protocolizadas. En los dispositivos urinarios, es muy importante que la bolsa no toque el piso. A veces se deja caer la bolsa al piso y esto sucede en pisos, sucede en la UCI y en otros escenarios. Tenemos que tener estas acciones de mejora. Y en particular, frente a neumonía asociada al ventilador, todo paciente ventilado en urgencias, en la UCI, debe tener la cabecera mínimo a 30 grados, idealmente a 45 grados. Es una estrategia gratis y que logra, digamos, disminuir de una manera muy importante las estrategias para reducir ventilación asociada al ventilador, neumonía asociada al ventilador. A veces pensamos que dispositivos que hay de succión continua, supra o infraglótica, ciertas cosas mejoran realmente estas tasas, y no, la cabecera elevada y un paciente bien acomodado, siempre la nutrición apagarla cuando el paciente está plano. Esto es muy importante para evitar el reflujo y cumplir las listas de chequeo. Entonces tenemos que trabajar un poquito más en esto y para lograr esta meta de llegar a neumonía cero, bacteremia cero, infección urinaria asociada a dispositivo urinario cero. Y realmente sí se puede y tenemos que todos trabajar en pro de esto. ¿Alguien tiene de pronto alguna última pregunta? Perfecto. Bueno, doctor Acero, doctor García y a todos y a todas, gracias por conectarse. Esta reunión queda grabada para subirla también a nuestro canal. Los que por favor falten de llenar el link de asistencia, llenarlo por favor. Tengo solamente 21 personas que han llenado el link y somos 26, estuvimos 27 en la reunión en su pico máximo, para que por favor lo llenemos. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya les voy a compartir las actividades que vamos a realizar académicas este mes de julio, que inician pues el día de hoy con este nuevo módulo para que podamos continuar con el proceso de las certificaciones. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Hasta luego. Muchas luego. gracias. Hasta Bueno. luego.